Amigos, estamos de regreso. Esto es Despierta con CDN. Son las 8:07 de la mañana. Qué bueno que están con nosotros. Recibimos con cariño, como siempre, a los buenos amigos de ANGE, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Quiero darle la bienvenida formal a Jaime Senior, presidente de ANGE, también a Boris de León Reyes, vocal de ANGE, y a la buena amiga Sol Disla, directora ejecutiva de ANGE. Gracias a los tres por estar aquí con nosotros en la mañana. Tenemos mucho de qué hablar hoy. Bueno, buenos días, Catherine, Yulisa y Nelson. Gracias por recibirnos. Realmente es un placer estar aquí con ustedes. Nosotros nos sentimos muy entusiasmados porque en esta semana presentamos un interesantísimo estudio sobre el voto joven dominicano y su impacto en la democracia, algo que es neurálgico a lo que ha sido la misión de ANGE en estos 45 años, una asociación gremial que además de joven, por lo que estamos siempre preocupados por los problemas a largo plazo, también es una institución preocupada por el Estado de Derecho, institucionalidad y la democracia. Bueno, me gusta que no hay reelección. A propósito de que lo presentaron esta semana, un paréntesis, hablaba con Albanel y familia, un error de ustedes. Ustedes le dieron la exclusividad a un medio antes de presentarlo. Y Albanel leyó esto, dice, vamos a bajarle 2 puntos. Sí, vamos a ponerle un bajo. 2 puntos por presentación. Sí, 2 puntos vamos a bajarle. No hagan eso. Ustedes dieron la exclusividad a un medio, entonces nosotros nos reunimos y dijimos, bueno, no le toca portada, no le toca nada. Es un detalle nada más, yo lo digo en público, para mortificarlo. Para mortificarlo. No, agradecemos la sugerencia definitiva. No, pero que eso no se puede. Pero ni modo, le digo en función de cómo uno está en la gerencia de estos medios y dice, no, pero nosotros aparecemos entonces haciendo unos ecos ya de un gran despliegue que hizo otro medio. Un errorcito de ustedes, pero mando a la hora. Bueno, los recibimos con cariño a todos. Claro. A pesar de todo. A pesar de todo. Hablemos del resultado del estudio Voto Joven y su impacto en la democracia dominicana. ¿Cómo se hizo este estudio? ¿Qué movió a ustedes a hacer el estudio? Y háblenos un poco de lo que ustedes encontraron. Bueno, nosotros desde principios de año y desde el año anterior empezamos a identificar cuáles eran las oportunidades que tenía un año preelectoral y de cara a poner a esa sustancia de lo que piensa el joven dominicano sobre la democracia y sobre el proceso. Identificamos la oportunidad de realizar ese estudio teniendo como base de que es por primera vez que se realiza un estudio de esta índole, tanto para ANGE como en el país. No existe absolutamente ninguna investigación que sea de este tipo de temas con el nivel de profundidad y detalle. Cuantitativa y cualitativamente se midieron unos 1.333 jóvenes de las provincias de Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago, 18 a 35 conforme a la Ley de Juventud, y de todos los niveles y sobre todo de todas las circunscripciones de cada una de las demarcaciones. Y eso para nosotros es muy importante porque recoge el sentir de todos los tipos de jóvenes que están representados en la República Dominicana. Y la investigación obviamente duró aproximadamente unos 3 meses de recolección de datos, y esto nos permitió a nosotros no solamente ver o identificar las oportunidades en el corto, sino en el largo plazo a esos problemas estructurales que los jóvenes desean que se aborden y que definitivamente sean parte de la conversación y la narrativa. Dentro de esos principales hallazgos está que la seguridad ciudadana, la educación y también la salud son los 3 principales problemas que los jóvenes quieren que se aborden. Seguridad ciudadana, educación en ese orden. Y salud, en ese mismo orden. En ese orden. La metodología fue telefónica. Telefónica, sí. Y también se hicieron encuestas online y físicas. Para complementar, don Nelson, y muy importante, nosotros hicimos también focus group con jóvenes, con gremios, con asociaciones, con empresarios, con medios de comunicación. Ustedes estuvieron presentes para entender y hacerlo de forma integral y tener todos los niveles de información cruzados, porque para nosotros no era simple y llanamente hacer una encuesta cerrada de sí y no, sino tener esa valoración cualitativa que podía arrojar cualquier tipo de información dentro del proceso investigativo. Es interesante que desde ANGE ustedes han promovido en los últimos años la realización de debates electorales. A mí me llama la atención varios datos que arroja este estudio, que yo felicito por parte de ustedes y que apunta que 3 millones, oigan este dato, 3.027.211 electores jóvenes estarán hábiles de acuerdo a las cifras preliminares de la Junta Central Electoral para el 2023. Por lo tanto, esto termina siendo un instrumento de trabajo para todas las organizaciones políticas, para organizaciones de la sociedad civil y también para que la juventud comprenda en sí misma el alcance que podría tener para el cambio o no
de los procesos democráticos que tenemos en el país. Cuéntenos, por favor, en materia de cómo valoran los jóvenes la democracia, los procesos electorales, la confianza que se tiene de participar el día de en la elección y también en la conformación de los partidos. Pocos jóvenes, veo yo según estos datos, están dentro de las organizaciones político-partidarias. ¿Por qué ese descreimiento? Bueno, ahí, Catherine, tú tienes ahí varios diferentes temas que podemos desglosar uno a uno, pero para empezar con el tema de los debates electorales, que siempre ha sido uno de las buques insignia de Ángel y uno de los esfuerzos que hemos venido realizando ya desde más de 30 años para la realización de debates electorales en la República Dominicana. Tú participaste en el año 2020 cuando realizamos los debates electorales a nivel de la Alcaldía del Distrito Nacional y de Santiago, así como la Senaduría del Distrito Nacional y de Santiago. Sin embargo, a pesar de la buena acogida que hemos tenido, y de hecho el 70% de los jóvenes en nuestro estudio aseguran que les interesa que se realicen debates electorales, todavía en nuestro país la cultura de debates está muy rezagada y hay mucha timidez dentro de la clase política de participar en debates electorales. Y nosotros tenemos que, como sociedad, hacer un reclamo de que los políticos, los candidatos a presidente y a otras demarcaciones participen de manera activa en los debates electorales. Esa es la forma, o una de las formas más efectivas de conectar con el votante joven dominicano. Los debates electorales, realizar propuestas directas a través de ese mecanismo para los jóvenes dominicanos. Precisamente, yo creo que uno de los principales hallazgos que evidencia el estudio reside en esto último que mencionaba Jaime, la necesidad de conexión con este grupo, con este segmento de la población que es tan importante para todo el sistema político. Nosotros hemos identificado que esa apatía que sienten los jóvenes tiene mucho que ver con los principales problemas que le aquejan, por ejemplo, la educación. Los partidos políticos están llamados a ser entes que sirvan a la educación cívica y ciudadana, pero uno no ve esos esfuerzos en los partidos políticos. Entonces los debates surgen como una necesidad indispensable de poder conocer quiénes son estos candidatos, cuáles son sus propuestas, cuáles son las políticas públicas que van a implementar, porque los partidos no desarrollan esa labor. Entonces realmente es un estudio que nos presenta un escenario que puede marcar tendencia respecto a cómo va a ir evolucionando el sentir, porque hemos visto que mientras más jóvenes son, más apatía existe. Claro. Y esto está también directamente vinculado a otro de los hallazgos del estudio que tiene que ver con el porcentaje de personas que quieren emigrar. Hay más del 60% de los jóvenes que están pensando o han considerado emigrar. ¿Pero por qué? Por situaciones que tienen que ver con las condiciones de trabajo, salarios y educación. Entonces ahí es que uno ve cómo los principales problemas que aquejan a los jóvenes tienen una perspectiva, una visión de largo plazo que no reside en el inmediatismo de la campaña electoral. Ahora estamos en un proceso convulso en medio de una campaña electoral, pero este es un tema país. Cuando tenemos más de 3 millones de jóvenes que pueden incidir, más del 35% de los electores, pueden incidir de manera directa, tanto a través de su participación como a través de su abstención, realmente nos llama poderosamente la atención. Y ustedes mencionaron algo relevante también, y era el por qué no quieren ir a votar o qué es lo que no les gusta de los procesos electorales. Los 3 principales hallazgos relatan que esas promesas incumplidas o irrealistas que hacen los partidos políticos y los candidatos han pasado a un segundo plano, y es la principal razón por la cual los jóvenes específicamente no quieren ir a las urnas a votar. También el tema de la contaminación audiovisual y sónica que producen los procesos electorales hacen que los jóvenes definitivamente se sientan desmotivados. Y no podemos negar la poca transparencia que muchas veces existe en estos procesos. Una de esas partes cualitativas que pudimos rescatar es que ese joven ha pasado de ser un ente que miraba las elecciones a distancia a ser un ente totalmente activo, que forma parte y que está cansado de esas promesas incumplidas, de esas dádivas, de ese clientelismo político, y necesita una nueva forma de hacer política que responda a nuevas demandas y que responda a las inquietudes precisamente que hace el estudio. Está diciendo algo muy interesante, Soy. Ustedes determinaron, de acuerdo a los resultados de esta encuesta, que los jóvenes están cansados de las dádivas, de las promesas, de la ausencia de debate, de que les prometan cosas que no se cumplen.
Así es. Así es. ¿Sabemos cuáles son los sectores para nosotros delimitar esos 3 millones y tanto, como ha dicho Boris, de ciudadanos entre 18 y 35 años que pueden incidir, es más, pueden inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro? Y de ser así, algún partido político, la Junta Central Electoral o todos los partidos políticos deberían estar quizás de la mano con Ángel para utilizar esta data en cuáles van a ser las estrategias de campaña para este 2024. No, Yulisa, y tú lo has dicho, y de hecho una persona nos comentaba que, bueno, nosotros le hicimos la tarea a los partidos políticos. Totalmente. Y ahora le corresponde a ellos decidir si lo van a utilizar o no y la forma en que lo van a utilizar. Pero eso era precisamente lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos llevar a la palestra lo que son las preocupaciones, y no solo las preocupaciones, porque también hay una parte que es de conocer una radiografía del votante joven dominicano. ¿Quién es el votante joven dominicano? Que es una persona que es económicamente independiente, es decir, trabaja, tiene preocupaciones a largo plazo. Como tú decías, Yulisa, no quiero una campaña como siempre. Yo no quiero promesas incumplidas. No quiero el Yo pica-pollo y los 500 pesos. Exacto. Hay una luz al final del túnel. Me preocupan temas de largo plazo. Yo quiero saber los candidatos y las candidatas que me están haciendo propuestas. ¿Cómo van a resolver los problemas que me aquejan a mí, a mi familia, el día a día y el largo plazo de la República Dominicana? Entonces nosotros queremos que los partidos políticos tomen este estudio y formulen propuestas de políticas públicas claras que estén dirigidas a los jóvenes dominicanos para que precisamente podamos aumentar la participación de ellos en los comicios electorales, como decía Boris. Y eso también, nada más para terminar, también lo mencionaba Catherine en su pregunta anterior, que preguntaba por qué la poca participación de los jóvenes en los partidos políticos, en los procesos electorales, y eso también tiene que ver con una percepción de desprestigio de los partidos políticos. Y para tener una democracia que sea robusta y fuerte, nosotros necesitamos tener partidos políticos que cuenten con una participación joven masiva y que tenga confianza de que los partidos políticos responden a las necesidades de los jóvenes y de la población en general. Sí, ya Boris le hacía la advertencia de que estos hallazgos trascienden la coyuntura electoral, está pensado así. Es así. Pero incluso es una herramienta hasta para los propios gobernantes. Cuando tú hablas de la falta de oportunidades, yo veía aquí la cifra de los ingresos menores a 30,000 pesos, casi el 48%. Eso está lindando casi con el salario mínimo mayor que existe. Eso habla mucho. Satisface a las mujeres que son mayoría. Así es. ¿Estuvo cruzado o la muestra tomó en cuenta el padrón de electores? Correcto. Nosotros tuvimos una relación bastante estrecha con la Junta Central Electoral. De hecho, nos sentimos muy a gusto con la propuesta que pudimos lograr en conjunto, porque si bien es cierto, tomamos las informaciones del padrón, ellos también tenían un ejercicio aparte de proyección que coincide en los datos específicamente de que ese 39% son los jóvenes que van a ir a votar, y muy especialmente, como usted menciona, el grupo etario principal del padrón electoral dominicano somos las mujeres de 18 a 35 años. Por ende, somos ese voto decisivo y ese grupo que puede perfectamente inclinar la balanza de así decidirlo. En relación a las mujeres, y es algo que usted ha rescatado también por la parte socioeconómica, son el grupo que menos percibe ingresos, y aún siendo el que mayor cantidad tiene para el padrón electoral, es el grupo que menos posibilidad tendría de ir a votar o de intención de ir a votar en las elecciones del 2024. ¿Por qué? Porque tenemos un 70% de hombres que define, 72% de hombres que tiene esa intención. Sin embargo, aún en las mujeres existen barreras y solamente un 69-70% dice que está posiblemente en la intención de ejercer su derecho al voto. Sí. La cultura política también y el sistema como tal, nosotros ahí recogimos algunas informaciones de que el sistema está diseñado para hombres, de que es muy difícil para una mujer hacer política o involucrarse en los procesos políticos, y son datos que recogen desde lo más simple, que es el costo de traslado de una mujer o un hombre para ir a votar, hasta la misma influencia que tendría dentro de su hogar, ya sea por el jefe de hogar para que ejerza el derecho al voto por uno u otro candidato, o por las mismas propuestas que definitivamente hacen que la mujer vaya a votar. Los problemas que evidencian las mujeres votantes van inclinados más hacia la seguridad ciudadana y hacia la salud. Es el único rango
de entre todas las circunscripciones y provincias que cambia. Y es efectivamente porque las mujeres estamos demandando que nuestro sistema de salud sea cada vez más robusto. Veo también un detalle interesante en el estudio, chicos, que tiene que ver con el diseño de cómo se va a transmitir el mensaje desde el punto de vista electoral. Decía Nelson y Yulisa que en cierta forma esto es un instrumento para los partidos políticos, dado que estamos viendo la influencia de redes sociales y de qué tipo de red social. Hace algunos años quizás los mensajes políticos se transmitían con mayor amplitud o se buscaba tener mayor asertividad en redes sociales, por ejemplo, como Twitter, que veo que está en el tercer lugar en cómo los jóvenes están viendo mensajes políticos. Según este estudio de ustedes, de forma específica, la red que más utilizan los encuestados para estos fines de informarse en cuanto a política es Instagram, con 60.1%, seguida de Facebook y Twitter, que tienen 15.8% y 11.5%. O sea, imagínense la distancia. O sea, se oficializa, según este estudio de ustedes, que Instagram es la plataforma predilecta para buscar votantes jóvenes, ¿cierto? ¿Podríamos decirlo así? Así es, y también es una demostración de la necesidad de conexión con la población joven. Fíjense que estas redes sociales son instrumentos que permiten la dualidad, el diálogo. Sí. Entonces, se ve que la mayoría de la población joven utiliza estas redes sociales. Es decir, la mayoría no va a ir a los mano a mano, a los recorridos de los mítines de campaña, sino que se van a informar sobre lo que está pasando. Y si se pueden informar a través de un ejercicio como un debate electoral y que eso pase a ser una práctica constante de lo que es el sistema político, creemos que va a aumentar significativamente el grado de participación de los jóvenes y la calidad de la democracia. Nosotros queremos advertir acá que si no se atienden estos problemas que se han identificado con este estudio, esto va a ir poco a poco traduciéndose en una crisis del sistema de partidos, porque es el sistema de partidos que está siendo afectado por esta apatía. Claro. Ustedes parece que salieron tan eficientes o más que la gente que organizó el censo, con cariño, digo, con cariño, porque han dado datos importantes que debieron estar contenidos en informes gubernamentales que se utilizaran con miras a las elecciones del 2024 y que debieron darse a tiempo para que la Junta Central Electoral no tuviera que irse a la data del censo del año 2010, que a mí en lo particular me parece realmente un atraso. ¿Qué piensa Ángel que puede hacerse involucrando tal vez otras instituciones en el resultado de esta data que pareciera ser verdaderamente especial e importante para la toma de decisiones, no solamente de los partidos políticos, que les va a servir muchísimo, sino también de las organizaciones gubernamentales que tienen que establecer políticas y métodos para paliar situaciones específicas de la población, intención no solamente de votos, sino capacidad de interés, capacidad de la gente conectarse con algunos temas del país, la manera en cómo la gente comprende, entiende y se conecta con la información? Hay múltiples, digamos que canales que ustedes han evidenciado con este estudio que sirve para el gobierno central establecer conexión con la población. ¿De qué temas hablarle? ¿Cuántas cosas les interesan? ¿De qué manera les interesan y cómo quieren que se lo traduzcan? ¿Ha habido un acercamiento de parte del gobierno central? ¿Recibieron los datos? ¿Lo pidieron? ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, nosotros, de hecho, parte de nuestra preocupación y parte de la razón por la cual queríamos realizar este estudio era precisamente por algo que tú sugieres con tu comentario, Yulisa, que es que quizás la identidad del votante joven dominicano que nosotros tenemos como una percepción no necesariamente corresponde en el 100% con la realidad. Y nosotros mismos queríamos decir, nosotros queremos conocer quiénes son esos votantes jóvenes dominicanos. Y eso es lo que el estudio arroja. Y ya nosotros hemos tenido un acercamiento bastante seguido con la Junta Central Electoral, que nos abrió las puertas a data, información que ellos tenían. De hecho, estuvieron presentes en el lanzamiento. El magistrado Chami Issa pronunció unas palabras también en el lanzamiento. El gobierno central y los partidos políticos se han mostrado no solo muy abiertos, sino que prácticamente nos tumbaron la puerta pidiendo que le enviáramos copias del estudio porque les interesa. Nos ha llegado información de que las cúpulas de varios de los partidos han estado revisando, estudiando y debatiendo
los resultados del estudio. El estudio es muy rico, el estudio está lleno de información. Yo le decía a Sol y Boris antes de entrar aquí que yo he visto en Twitter algunas menciones que me hacen a mí de información del estudio que yo mismo no había asimilado, porque el estudio está lleno de esa información rica y ojalá que se utilice de alguna forma para construir esas propuestas, para llegarle a esos votantes jóvenes, para entender cuáles son esas preocupaciones y los canales que esas personas consumen esa información y le puede llegar, porque de eso se trata, o sea, de alguna forma de que le podamos responder y ofrecerles nuevas respuestas para un futuro mejor a esos votantes jóvenes. Bueno, la primera conclusión de la cúpula de los partidos implícita es darle más participación a los jóvenes. Esa es la primera toma de conciencia. Perdón, a los votantes jóvenes y a las mujeres, porque hay una ausencia enorme de mujeres también, y esa falta de representatividad yo creo que también afecta a los mismos jóvenes, que ven que hay pocos jóvenes y hay pocas mujeres. Sí, yo he insistido en ese punto, incluso en la promesa de campaña que se incumple la mayoría, está la equidad de género, la paridad. Este mismo gobierno subió y dijo que iban en el gobierno a estar moché por la moché, pero nada más hay 3 mujeres de 22 ministerios oficiales, un 12%. Y a propósito de los jóvenes, hay padres que compiten con los jóvenes ahora. Hay un caso de un abuelo, incluso, un solo caso. Entonces, lo primero que debiera hacer es abrir la puerta. Y a propósito del debate, ustedes han aportado mucho y han logrado mucho, pero creo que eso tendrá que llegar vía legislativa y hacerse obligatorio. Hay paísitos mucho más atrasados que nosotros que tienen debate y participa todo el mundo y obligatoriamente tiene que participar todo el mundo. Sí. Por ejemplo, el presidente de la República Pira ahora tiene que debatir con el partido más pequeño. Entonces hay que pensar en la vía legislativa. Mi pregunta va de si, bueno, me surge a partir del acercamiento con la Junta, si ustedes tienen algún plan a propósito de esto para esta etapa de hacer algunos foros, de consensuar con los partidos. ¿Hay alguna iniciativa específica? Bueno, nosotros siempre nos mantenemos atentos a lo que al transcurrir de este tipo de procesos, y para nosotros no vemos el proceso electoral o el proceso de debates como una etapa, sino que a través de los años vamos construyendo este diálogo en conjunto con los partidos. Parte importante de su mención es justamente a qué estaríamos aspirando a 2024. Si bien es cierto, nuestra legislación no tiene marcado el tema de los debates electorales como obligatorios, nosotros realmente como asociación estamos completamente en desacuerdo de que sean obligatorios por la misma oportunidad que tiene el ciudadano de expresarse libremente. Sin embargo, sí entendemos que debe de realizarse un ejercicio más allá de conciencia sobre el candidato y lo que implica no ir a un tipo de debate y lo que implica para los jóvenes que ese candidato sea ausente de un espacio democrático, de un espacio donde la idea es el centro de atención. Es hasta un chiste, Sol, aquí dejar a los que tienen menos puntos sentados y que luego le saquen el anuncio de la famosa silla vacía, y aunque no le hagan el anuncio se lo mencionan. Pareciera que los candidatos lo utilizan hasta como una estrategia, dejar a los otros plantados. ¿Ustedes sienten que se puede cambiar la conciencia de los políticos que aspiran a que vean el debate como un respeto a los votantes? La mejor forma de dar esa respuesta es justamente viendo los resultados del estudio, porque te das cuenta de que ya para el joven el debate no es un show mediático, no es una competencia de oratoria, no es quién habla mejor que quién, sino es una competencia de ideas, porque justamente lo que te está demandando es que me des una respuesta óptima, favorable, de cuál es tu propuesta, de cuál es tu plan, para yo contrastar con la propuesta que quizás tiene Catherine y yo identificar conforme a mis necesidades, conforme a mi visión, cuál yo quiero a largo plazo para el país. Yo le insisto en lo legislativo por ahí. Incluso lo que hay que seguir creando conciencia. En España, Feijóo, uno de los puntos que le están diciendo que le restó mucho fue que se negó a asistir al debate. Sí, precisamente. Aquí hay que llegar a ese nivel, porque el que está cómodo en las encuestas adelante no va a debatir. El que está ganando unos debates. El que está ganando los debates. Pero yo creo, y Feijóo estaba muy confiado, y obviamente no somos aquí politólogos españoles, ¿verdad? Pero yo creo que la percepción de todos era que Feijóo iba a ser el nuevo presidente. Y por español. Eso él no asistió al debate. No, yo estoy ganado. Y hay que crear conciencia. Y eso es un mensaje de que el pueblo castiga a los candidatos y las candidatas que no acuden a debates electorales. Y ahí vamos a llegar aquí. A mí me gusta de este estudio también una característica que ustedes han contemplado,
y es contextualizar al país en la región. Es ponderar en dónde está República Dominicana con relación a otras naciones, porque a veces vemos el vaso medio lleno o medio vacío, según nuestra perspectiva, a veces puertas adentro, ¿no? Y me llama la atención que aunque hay definitivamente situaciones que preocupan, hay otras que generan hasta esperanza, ¿no? Claro. Saber que en República Dominicana la mayoría considera que aunque tenemos una democracia débil, estamos en los primeros sitiales de democracia. O sea, estamos satisfechos, estamos entre los cinco países de la región que está más satisfecho de su democracia, aunque la consideremos débil. Esos son los resultados que ustedes arrojan. Y yo pienso que eso es un espacio de esperanza, un espacio que se puede abonar para trabajar y para que cualquiera que haga política comprenda que hay posibilidades de hacer un trabajo sensato y no desperdiciar a ese número importante de la población que está diciendo, miren, ¿saben qué? Todavía aquí hay espacio, todavía creemos. El problema mayor a veces ocurre cuando la gente empieza a descreer absolutamente de todo y empieza a descreer del proceso democrático y dice que no nos interesa cómo va, hacia dónde vaya esto. Pienso que es un espacio de oportunidad. Claro, es que el tema de los debates electorales tiene que ver con el derecho y el deber de ejercer un voto consciente e informado, un voto consciente e informado, y por eso es que representa una oportunidad para el sistema político, para todos los partidos. Justo antes de entrar al aire, comentaba con Sol que el error de Feijóo le costó no poder llegar a ser presidente hoy de España, sino que posiblemente no se logre formar gobierno y se quede pues el actual gobierno, el PSOE. Ahora, ¿qué pasa? Esto tiene que requerir no solamente el ejercicio de una iniciativa legislativa, sino una práctica, un compromiso. ¿Por qué? Porque el voto consciente e informado incluso contribuye a que las campañas políticas sean más económicas. En la medida en que la población joven no tiene la información, claro, no conoce a los candidatos, no simpatiza, y para tú lograr ese voto tú tienes que entonces emplear las prácticas del clientelismo, que esa es la visión que tienen los políticos dominicanos, lo caro que cuesta el voto. Entonces el voto puede ser mucho más económico para el sistema, un sistema como el nuestro donde el Estado financia a través de la Junta Central Electoral las actividades de los partidos políticos. Sería muchísimo más económico si la población está debidamente informada. Un dato que arrojó el estudio es que más del 60% de los jóvenes no tiene ideología política definida. Y eso es bastante preocupante. Pero ni los partidos la tienen, parecería. O sea, ellos no están tan perdidos. Precisamente, ¿cómo simpatizar por un partido que realmente no, lo único que sé son sus siglas y la historia de los grandes líderes, pero realmente no tiene un bagaje argumentativo que convenza más allá de una cuota? Y hemos visto cómo las cuotas, que hay cuotas, no se traducen necesariamente en una mayor participación de los jóvenes. Bueno, Jaime, Boris, Sol, muchas gracias. Aquí, para ustedes, yo decía al principio que en Ángel no hay reelección. Bueno. El único sitio donde no hay reelección, uno de los pocos organismos que no hay reelección. Se da participación. Siempre hay y saludo, ustedes son la típica institución que aportan al desarrollo de la democracia, hacerlo más consolidado con todas sus actuaciones. Catherine hablaba de cómo estamos entre 5 naciones que nos consideran democráticas. Yo ayer estaba inaugurando la exposición del Caribe en Santiago, en La Guapa, y una de las partes era que a través de 75 portadas del Caribe se ve el desarrollo de la democracia dominicana, de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. A propósito que una persona dijo, pero qué chiquito pusieron lo de la hermana Mirabal. Claro, en noviembre del 60. En aquella época. Entonces no nos damos cuenta nosotros mismos a veces de cuánto hemos nosotros avanzado y progresado en el país, que aquí tenemos un Estado de Derecho, claro, con sus fallas, muchísimas fallas, pero hay un Estado de Derecho que hay que preservar. Y me gustó lo que ustedes dijeron de un debate actual, de que nosotros no necesitamos ser una democracia tutelada. Tú sabes que yo estoy hablando de eso. Exactamente. No, democracia, lo que hay que consolidarla ahí.
Exactamente. Y esos tiempos pasaron que le dábamos la aduana y que vengan ustedes. Cóbrense ustedes mismos. Finalmente, Jaime, Boris, Sol, cualquiera que pueda ver, que quiera ver este estudio, ¿dónde puede encontrarlo? Claro. ¿Qué debe hacer la gente? Está disponible en todas nuestras plataformas de manera digital y pueden acceder www.ange.org. Está completamente disponible para que lo vean y muy especialmente ustedes, los medios de comunicación, que también lo utilicen de herramienta para cuando venga un aspirante, cuando venga alguna autoridad, puedan ustedes también contrastar esta información con lo que ellos puedan traer. Sacarle su datico. Tengan información a mano y lo comenten. Y les invito también a ver las reflexiones que hacemos de cierre, porque hay algunas sugerencias importantes, como la formalización o profesionalización que deben de tener los aspirantes y que aspira el joven dominicano a que se tenga, el acceso a la información de todos los partidos. Sol, ahí, brevemente, detente justamente en eso que has dicho. Hay un informe que dice que el 63% de los dominicanos no le importa la democracia si le resuelven los problemas de seguridad, salud, educación y estabilidad política. ¿Ustedes sintieron algo de eso en el estudio, al finalizar el estudio? Sí, definitivamente. De hecho, eso es uno de los aspectos que entendemos que ese informe de Latinobarómetro que acaba de salir, que fue completamente casualidad, que salió más o menos al mismo tiempo, es una voz de alerta. Y este estudio es una voz de optimismo y de posibles soluciones para contrarrestar ese tipo de pensamiento, porque hemos visto en otros países de la región como la oferta de soluciones que van en contra de lo que es la democracia, pero que resuelven problemas puntuales, ha sido exitoso. Pero nosotros no podemos dejar que nuestro país, lo que comentaba Catherine, que tenemos una democracia también robusta y tenemos mucho optimismo, no se llegue a ese punto. Pero si los políticos y la clase política no se hace conciencia de que tiene que hacer propuestas concretas y luego cumplir con esas propuestas, entonces sí podemos ir en un camino negativo en cuanto a lo que es el desarrollo de nuestra democracia. Pero nosotros nos sentimos esperanzados y optimistas todavía que el votante joven dominicano tiene mucha esperanza de que la clase política y los demás que participan en la política, los demás actores, pueden continuar con un sendero de crecimiento y estabilidad para nuestro país. Muy bien. Bien, pues muchísimas gracias a los tres. Gracias a Sol. A ustedes. Gracias, Jaime. Gracias, Oscar, Boris, por habernos acompañado en esta mañana. Ya vamos a seguir desmenuzando ese informe. Mucha tela que cortar. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.